Apreciados amigos, un saludo cordial con ustedes el pastor Luis Aguiluz. Aquí estamos para el repaso de la lección de la escuela sabática. Mis queridos amigos, ya estamos en la lección 2 del estudio primera y segunda de Corintios. Un hermoso estudio de la palabra de Dios. En esta lección vamos a hablar acerca del mensaje de la cruz. Ese mensaje que fue recibido por Pablo para ser llevado y predicado. En una época muy difícil, donde el Imperio Romano sabía que la cruz era una maldición. Cicerón había dicho: mantengan lejos de sus mentes la idea de la cruz. Es algo tan detestable que ni siquiera deberían pensar en ello. Y la maldición de la cruz llevaba a todos a no desear que sus líderes terminen en ese madero. Pero ahora Pablo presenta el mensaje de la cruz como el mensaje que trae el poder de Dios. Dios transforma la maldición en bendición. Dios transforma lo que para el pueblo romano era terrible en la forma de alcanzar el perdón y la gracia de Dios. La lección de esta semana profundiza en lo que Pablo nos quiere llevar a entender, que la cruz tiene un mensaje profundo para ti y para mí en estos tiempos, especialmente donde la gente está perdiendo la esperanza, la confianza, y donde muchos ya la cruz la toman como un amuleto, la toman como algo insignificante y donde ha perdido realmente el sentido que tenía en el siglo I. Por esta razón vamos a estudiar, preparémonos para el repaso de la lección de esta semana. Muy bien, mis hermanos, aquí estamos para el repaso de la lección tan importante y tan interesante también, el mensaje de la cruz. Recordemos que al final tendremos el versículo cantado. Nuestro hermano Ezequiel Peña nos aporta este material cada semana de gran bendición. Y también queremos agradecer a todos aquellos que se han suscrito, que están apoyando nuestro canal para que la lección de escuela sabática pueda llegar a muchas más personas. Muy bien, el versículo de memoria para esta semana se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Dice: el mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. El apóstol Pablo había llegado a entender que no podía ganar a nadie, o tal vez se iban a acercar pocos, si es que él agarraba filosofía, lógica y sabiduría humana para atraer a la gente. Él se dio cuenta que la verdadera forma de alcanzar y transformar a la gente era presentando a Cristo y a este crucificado. Y ahora, en Corinto, una iglesia que él encontró destruida, ¿no?, por las divisiones y por los pleitos, él trataba de reanimarla. Así que el evangelio de la cruz es el tema central. Hay dos divisiones por una cruz, por un madero. La visión romana, como hemos mencionado, con Cicerón, que era un orador romano, que había dicho que no deberían ni siquiera pensar en la cruz, que se tengan lejos, se mantengan lejos de la idea de la cruz, porque era algo detestable. Y por otro lado está la visión cristiana, que ahora la cruz se transforma en el medio a través del cual las personas pueden ver a Jesucristo allí, en esa cruz, como el Salvador del mundo. Es el instrumento de reconciliación. Es el símbolo que ahora se lleva a sublimar la humildad. Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Para que al venir a este mundo pudiese mostrar a través de su humillación lo que es el amor en su más profunda expresión. Olvidémonos ya de ese modelo de ejecución violenta y vergonzosa que era la cruz. Ahora Jesús, muriendo en esa cruz, se transforma en un modelo de salvación, de victoria. Ahora Él muestra que también nosotros debemos cargar nuestra cruz acercándonos al Todopoderoso. Se cambia el paradigma a través de las enseñanzas de Pablo. Atenas era una ciudad muy filosófica, donde los griegos allí debatían acerca de la sabiduría humana.
el conocimiento con el conocimiento, la lógica con la lógica. Y Pablo intenta usar la lógica y la filosofía para convencer a aquellos estudiosos y sabios. ¿Y cuál fue el resultado? Resistencia espiritual, resistencia intelectual. La gente no quería acercarse a algo que era tan deprimente. Que alguien hubiese muerto en una cruz. Si Cicerón, un gran intelectual, un gran orador, había dicho, no piensen en eso, ni siquiera entre en su mente. Y ahora que venga alguien a decirnos que su líder, que el Hijo de Dios murió en una cruz, no cabía en su mente. Eso realmente no tenía sentido. Ahora, 1 Corintios 1:17 nos dice que se le envía a predicar. Y el predicar sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia y para que pueda ser exaltado hasta lo sumo. Por esta razón, la sabiduría de Dios es presentada por Pablo. Pablo decide usar solo la sabiduría de Dios centrada en Cristo, porque Cristo presenta todo. Él es la plenitud de Dios. En Él se encarna la deidad plena. Así que en Corinto, él decide utilizar el mensaje cristocéntrico. Un mensaje centrado en el amor de Dios, en el sacrificio de Dios. Y predicaré a Cristo y a este crucificado, es lo que dijo. Ya Atenas había quedado atrás. Era una experiencia no tan buena, porque algunas personas aceptaron. Pero ahora en Corinto, él tiene más atracción porque presenta al que atrae, que es Cristo. Y de esta manera, pues, nosotros comenzamos a ver que nuestro mensaje tiene que ser centrado en Cristo también. Esta es una paradoja, ¿no? La paradoja central de la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. La sabiduría del mundo, mis hermanos, es locura. La sabiduría humana no tiene sentido. No va contra Dios. 1 Corintios 1:19, Dios destruye la sabiduría de los sabios y desecha el entendimiento de los entendidos. Utiliza a los débiles para avergonzar a los fuertes y a los humildes para avergonzar a los sabios. Y contra toda lógica humana, agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Y sí, para ellos era locura. ¿Cómo es posible que un Dios todopoderoso se haya venido a ser hombre para morir en una cruz? No, eso es locura. Y para los judíos, al escuchar esto, para ellos era tropezadero. No podían aceptar. Pero Pablo dijo, Cristo me envió a predicar el Evangelio. Cristo me envió a predicar el mensaje de la cruz. Cristo es el Salvador del mundo. La cruz es locura para los que se pierden, pero es para nosotros poder de Dios. Amén, ¿verdad? Es poder de Dios. Predicamos a un Cristo crucificado. Allí hay un contraste, pues, esta paradoja, este contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. La cruz tiene el poder para mostrar al hombre lo mejor de Dios. El mensaje de la cruz debe ocupar el lugar central de nuestra predicación. No debemos estar predicando de cosas periféricas. No debemos estar centrando de temas filosóficos. No debemos estar predicando de política o de cosas de la moda o cosas del teatro o cosas del mundo. Nuestro tema debe ser Cristo, Cristo crucificado, Cristo viniendo en gloria, Cristo entronizado. Todo nuestro mensaje debe ser cristocéntrico. Esto es lo que el Señor quiere de su iglesia hoy en día. La tarea apostólica fundamental de Pablo era proclamar el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Las buenas nuevas. ¿Y cuál era la buena nueva? Cristo ha venido. Cristo ha cumplido las profecías. Jesucristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y a ese Jesucristo tenemos nosotros que exaltar, elevar, levantar. Porque ahora esa balanza comienza a inclinarse hacia la verdad. Ya las tinieblas estaban quedando de lado. El mundo que había vivido en oscuridad ahora recibe la luz plena.
por medio de Jesucristo. Y nosotros debemos compartir esa luz. La sabiduría humana no debe oscurecer el mensaje de la cruz. No seas un predicador de verdades a medias. No seas un testigo que presenta una verdad temporal, pasajera o personal. Presenta a Cristo. Lleva a las personas a Cristo, que se encuentren con Cristo, que acepten a Cristo porque Cristo es el Salvador. No podemos nosotros preparar discursos elaborados y muy bonitos, pero que solamente traigan conocimiento, experiencias, risas, anécdotas. No, mis queridos hermanos, nuestro mensaje debe ser centrado en Cristo y Cristo debe ser el que nos lleve a conocer su palabra. ¿Cómo funciona esta anatomía de la locura? Dice la palabra de Dios que en 1 Corintios 1:18 se menciona la palabra moria, la cual aparece 5 veces en el Nuevo Testamento. Y estas aquí presentan la palabra locura, necedad. ¿Qué es esta necedad? Dice la necedad de la que habla Pablo en 1 Corintios 1:18 y 23. No está en relación con limitaciones intelectuales, ¿no? Más bien está en relación con comportamientos y pensamientos inmorales, con falta de discernimiento, incluso con la rebelión contra Dios. O sea, necedad no es de una persona que le falla sus recursos mentales, ¿no? Que puede estar en un manicomio, no piensa bien. No, aquí esta necedad es por un asunto propio personal de aceptación de los errores, del pecado y de vivir una vida en rebelión con Dios. Y entonces cuando uno le presenta la palabra de Dios, para él es locura. La palabra griega, pues, locura, insensatez y necedad, es usada 5 veces en 1 Corintios para ver el énfasis que Pablo tiene por esta gente que está ensimismada en vivir en pecado y que no quiere reconocer sus pecados delante de Dios. Entonces, 1 Corintios 1:18 dice, es locura para los que se pierden, para los que no se arrepienten, para los que viven en pecado. 1 Corintios 1:23 dice, para los gentiles, los que no conocen a Dios. ¿Por qué? Porque para ellos las cosas de Dios son locura. 1 Corintios 2:14 dice que para el hombre natural que solo piensa en este mundo, se deleita en los placeres terrenales, para ellos es locura. Y ojalá que para ti ni para mí el Evangelio no sea locura, sino sea algo puro, algo cristalino, algo sensato, algo sobrio, algo que viene de Dios con claridad nítida. Entonces, el Mesías no había venido para derrocar a los romanos como muchos pensaban. No, el Mesías va a venir glorioso, con poder, no hijo de un carpintero, para que venga a morir en una cruz. No, por favor. Esto es lo que los tenía locos. No podían entender cómo el Señor había actuado de esta manera contra los racionamientos humanos. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Miren ustedes, sea cual fuere la oposición a la que enfrentemos, Dios tiene personas dispuestas a aceptar la verdad. Debemos pues estar preparados para ser utilizados por Él, para llegar a estas personas donde quiera que estén, incluso en lugares tan malvados o incluso peores que en Corinto. Allí hay personas, allí hay pueblo de Dios que el Señor quiere rescatar. Allí el Señor nos va a enviar, allí el Señor nos va a poner, con pretexto de trabajo, de estudios o de familias, y allí tendremos que dar ese testimonio, esa predicación de Cristo para atraerla a esas personas al redil. Mis queridos amigos y hermanos, estamos frente a un gran cometido y el Señor nos llama a que nosotros cumplamos con esa misión de predicar el Evangelio. Miren ustedes cuál era la percepción del siglo I. Los judíos
según Deuteronomio 21-23, esperaban un Mesías conquistando. Un hombre colgado en un madero era considerado maldito por Dios, según Deuteronomio 21-23. ¿Cómo va a ser posible que un hombre, según la palabra de Dios, que sea colgado en un madero, que es maldito, va a venir a salvarnos? Así que se convierte en un tropezadero, se convierte en un obstáculo. No aceptan los judíos la profecía de Isaías que nos decía que vendría a morir por nosotros. Para los griegos y los romanos del siglo I, ni siquiera ellos esperaban un redentor. Ellos veían la muerte de un criminal ejecutado sin poder aparente. Ahí está. Que lo crucifiquen. No pudo salvarse, no pudo descender a la cruz. Es un criminal común y corriente. Así que ustedes digan que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo, para ellos era una locura absoluta. Los ángeles sí conocían a Jesús, lo conocen a Jesús, moraban con ellos en el cielo y ellos ahora lo ven dejarse matar, morir por amor a aquella raza que lo estaba rechazando. ¿Cuál es el resultado? Un amor supremo. Los ángeles vieron ese amor supremo en el Hijo de Dios. Y los ángeles responden con amor, porque están viendo ese desprendimiento. Y mis queridos hermanos, mis queridos amigos, ¿cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra percepción ahora en este siglo XXI en el que estamos viviendo? ¿La de los judíos va a ser un tropezadero en tu vida? ¿La de los griegos y romanos va a ser una locura? ¿Cómo va a ser posible que esto suceda? ¿O va a ser como lo de los ángeles, respondiendo con un amor eterno y sublime de que el Señor está por encima de todas las cosas? Esto nos lleva pues a dos destinos, dos resultados. Lo que es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Un mensaje, dos resultados. Los que lo rechazan y los que lo aceptan. Los que lo rechazan se rigen por su propia sabiduría. La sabiduría del hombre, sabiduría humana, sabiduría por medio de los conocimientos rudimentarios del mundo. O aquellos que están dispuestos a ver la cruz desde el punto de vista de Dios, desde la sabiduría divina, desde el mensaje profético que se cumple, que tiene una base sólida, porque lo que dice el Señor se cumple y ahora nos alcanza. Mis queridos amigos, hay dos caminos, hay dos destinos. Pablo viene a presentarles el camino de la salvación, que es Cristo. Los hombres de aquella época, la mayoría lo rechaza. Ellos tenían muchos dioses a quienes venerar, a quienes seguir. Ver a uno que ni siquiera lo conocían, para ellos era locura. Y ese es el Dios a quien Pablo vino a predicar, el Dios no conocido. Este es el Cristo a quien vino a presentar a los judíos que esperaban el Mesías, pero no lo querían recibir, no querían aceptarlo. Y hoy día el Señor también está a la puerta de nuestro corazón, como dice el mensaje de Apocalipsis 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre, entraré a él. Significa que aún en este tiempo hay muchos que no quieren abrir la puerta de su corazón al mensaje salvífico de Dios. Dos caminos, dos destinos. ¿Cuál será tu decisión? La lección también nos muestra que la cruz es un espejo en el cual podemos vernos reflejados. La cruz revela los dos extremos de la realidad. Lo peor del hombre y lo mejor de Dios. Porque nos dice la palabra de Dios que lo peor del hombre no puede hacer nada para con Dios. Y lo mejor de Dios es salvarnos. Imagínense ustedes. Lo peor del hombre es la locura, es el rechazo, es la autodestrucción, es la perdición, es no tener nada firme, nada sólido, nada consistente y que nos puede llevar a la perdición eterna. Por otro lado, lo mejor de Dios es el poder a través del Espíritu Santo, es aceptación de Cristo, es el perdón que Él nos da y la salvación como consecuencia. ¡Qué tremendo! Las tinieblas por un lado
la cruz por otro lado. El rechazar al Señor y el aceptar al Señor. Todo está centrado en la cruz. La cruz está allí en medio de dos caminos. Y somos nosotros los que decidimos seguir el camino de las tinieblas o el camino de la luz, el camino de la salvación o el camino de la perdición. Está en nosotros. Lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, ¿verdad? Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Cuál es la consecuencia de ese rechazo que el ser humano hace de ese Dios maravilloso? El hombre elige por medio de su propia sabiduría humana. El hombre decide por lo que él cree que es lo mejor, por sus propias decisiones. Rechaza el mensaje de la cruz porque lo considera locura, porque para él lo que le gusta, lo que le agrada, lo que le llama la atención, lo que llena sus sentidos es lo que tiene sentido. Las cosas de Dios no, me privan, me hacen que yo me limite, que no dé rienda suelta a todos mis deseos. Entonces uno cosecha las consecuencias de sus propias acciones erróneas. La ley de la siembra y la cosecha. Mis queridos amigos, la consecuencia final es que serán destruidos por aquel a quien rechazaron. La falsa sabiduría lleva a la autodestrucción. Y nosotros mismos seremos destruidos por las mismas y propias decisiones que habremos tomado. Así que aquí estamos frente a un gran dilema. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿A quién vamos a seguir? Dios continúa trabajando por la salvación del ser humano. El poder de Dios con relación a la reconciliación está activo. El poder de la cruz no es solo un símbolo pasivo, histórico, es un acto de salvación, de rescate activo que está en función, que en este momento nos recuerda lo que Él hizo y lo que está haciendo. La humanidad que está en las tinieblas, que está en el pecado, cuando se reconcilia con Dios, entonces a través de Cristo recibe el perdón de los pecados y ahora es pagada su deuda, que humanamente no puede ser pagada. Entonces el Señor le declara sin culpa. Ahora puede estar presente delante de Dios y el Señor le otorga vida eterna a todos los que creen. La salvación está al alcance de todos los que aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que está trabajando para la salvación del hombre, que está trabajando para la salvación del ser humano. ¿Cuál es lo insensato de Dios, mis amigos? ¿Tiene Dios algo de insensato? Por supuesto que no. Esa supuesta insensatez de Dios es con el propósito de mostrar la debilidad humana, la verdadera insensatez humana. Pablo usa una comparación figurada. Toda la sabiduría reunida de las personas sabias es incapaz de concebir un plan de salvación. No hay ser humano, por más que se unan y que se junten para crear un plan de salvación, no lo podrán hacer, por más sabios, intelectuales y preparados que sean. Si Dios tuviese un pensamiento insensato, sería infinitamente más sabio que el pensamiento más brillante de la humanidad. Toda la sabiduría humana reunida no puede asemejarse ni siquiera a una pizca de la sabiduría divina. Así que no nos queda otra cosa que reconocer la sabiduría de Dios por encima de la sabiduría humana. Nosotros no somos nada en comparación de estar al lado de Dios. Realmente lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Podemos argumentar, podemos tener fuerza humana, pero es limitada, es frágil, es temporal. Por otro lado, lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. El sacrificio de Dios, de Cristo, ahí en la cruz, aparentemente débil. Parece que los hombres lo están venciendo, que Satanás está cantando victoria, pero allí se muestra el poder de Dios. Si hubiese algún argumento débil en Dios, sería mucho más fuerte que la más firme argumentación de los hombres.
Solo la debilidad de un hombre sacrificado en una cruz tuvo el poder real para otorgar redención. Y no solamente redención, sino eterna redención para toda la humanidad que lo acepta. Porque aquí en la lección nos dice a los llamados. Y los llamados son aquellos que han aceptado. Está refiriéndose a aquellos que ese llamado lo han aceptado, que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Porque en realidad todos somos llamados, pero no todos escuchamos y aceptamos ese llamado. Pero aquellos que son llamados y aceptan recibirán el premio, el supremo galardón que el Señor nos quiere dar. Mis queridos amigos y hermanos, hay solamente una respuesta. La única respuesta es responder al llamado de Dios. No hay una salvación automática, la salvación es automática. Solo Dios tiene la capacidad de otorgar redención, pero tiene un requisito. Ese requisito es aceptar a Jesús, es abrir la puerta de nuestro corazón. Observe que solo seremos salvos los que creemos en Jesús, en respuesta al llamado que nos hace por medio del Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios 1:24 reclama allí, dice, los llamados. Aquellos llamados, aquellos que han respondido, aquellos que han aceptado a Jesús, aquellos que han recibido el Espíritu Santo, aquellos que su vida está siendo transformada, que están experimentando la santificación. Solamente aquellos que hayan podido tener esta experiencia personal van a poder ser restaurados plenamente en el final, cuando Cristo venga. En el libro Hechos de los Apóstoles, página 199, hay una cita muy hermosa que dice: Pablo sabía por experiencia personal que una vez que un pecador contempla el amor del Padre, como se lo ve en el sacrificio del Hijo, y se entrega a la influencia divina, se produce un cambio de corazón. ¡Qué hermoso! Y Cristo es desde entonces todo en todo. Solamente cuando aceptas a Cristo hay un cambio total en tu vida. Y Pablo lo sabía por experiencia personal. Él se encontró con Jesús y el Señor lo transformó. Se convirtió en un perseguido después de haber sido un perseguidor. Se convirtió en un predicador después de haber estado evitando que se predique la palabra de Dios. Comenzó a abrir iglesias, se convirtió en un apóstol, en un mensajero, y ahora él reconoce que Cristo es el centro de todo. Cristo es el centro de su vida, Cristo es el centro del mensaje. Para el mundo había una locura incomprensible, el mensaje de la cruz. Para el intelecto, la destrucción de la soberbia humana, porque no es posible comprender las cosas divinas, pero para nosotros es el poder de Dios, la sabiduría, la justificación, la santificación y la redención. Mis queridos amigos y hermanos, la cruz es el punto exacto donde lo peor del hombre se encontró con la gracia infinita de Dios. Y allí ese encuentro es transformador. Ese encuentro es lo que hace posible que cada uno de nosotros tenga ahora al alcance la vida eterna. Y este mensaje del apóstol Pablo aquí nos dice pues que en realidad Cristo lo es todo. Y cuando nosotros analizamos el mensaje de Pablo, es un mensaje eminentemente cristocéntrico. Es exaltar a Cristo, es presentar al Salvador del mundo y es reconocerlo como el Dios Todopoderoso. Mientras vamos adentrándonos en el estudio de 1 y 2 Corintios, vamos a ir descubriendo lo que Pablo le da como mensaje a esa iglesia que está en un mundo de pecado tremendo. Y nosotros podemos estar en una ciudad, en un pueblo donde también hay pecado. Pero reconociendo a Jesucristo podemos nosotros vivir como una luz en medio de esas tinieblas. Y Pablo nos lo recuerda. Vosotros podéis alcanzar todo lo que se propongan con la ayuda de Dios. Jesús lo resalta y dice: vosotros sois la luz del mundo. Y ahora nosotros reconocemos que con Cristo todo lo podemos. Cristo en nosotros es el poder de Dios actuando.
sigue analizando, sigue estudiando y que esta primera y segunda carta a los Corintios pueda ser también una carta para nosotros. Que podamos vivir experimentando a Cristo cada día y que pueda ser glorificado en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestros actos y en todo lo que hagamos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. El mensaje de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan es poder de Dios. Pero para los que se salvan es poder de Dios. Pero para los que se salvan es poder de Dios.